En el vídeo de hoy, lechucillas, voy a abordar una de las disyuntivas más profundas y menos comprendidas en el debate económico contemporáneo en España y el mundo occidental: la naturaleza ontológica del sistema económico. A través de un análisis exhaustivo que contrasta las visiones intervencionistas representadas por Alberto Garzón con las perspectivas liberales austríacas de Juan Ramón Rayo, voy a argumentar que ambas posturas, aunque ideológicamente opuestas, operan bajo paradigmas epistemológicos que no logran capturar la totalidad de la realidad económica. Mientras la izquierda política, personificada en el discurso de Garzón, recurre a metáforas mecanicistas heredadas de la era industrial, el motor de la economía, la reparación del ciclo, la escuela austríaca defendida por Rayo, si bien acierta al criticar el equilibrio estático, desestima prematuramente las herramientas de la moderna economía de la complejidad, como la simulación basada en agentes y el análisis de redes complejas, calificándolas escépticamente. Así que este vídeo propone que la respuesta a los fallos de predicción y gestión económica no reside en un mejor mecánico, como sería la planificación, ni exclusivamente en la praxeología filosófica, sino más bien en la comprensión de la economía como un sistema adaptativo complejo, el famoso CAS. Apoyándose en la investigación pionera del Instituto de Santa Fe, el estudio del problema del bar El Farol, la dinámica de los atascos fantasma y las leyes de potencia, se postula la transición necesaria de la metáfora del mecánico a la del jardinero para la gestión de políticas públicas en el siglo XXI. La economía, desde su formalización como disciplina científica a finales del siglo XIX, ha sufrido lo que diversos epistemólogos denominan envidia de la física. Los economistas neoclásicos, en un intento por dotar a su campo del rigor predictivo de la mecánica celeste, importaron herramientas matemáticas del cálculo diferencial y la física newtoniana. En todo este traslado conceptual, los agentes económicos, personas y empresas, fueron reducidos a átomos homogéneos y el mercado a un sistema que tiende inexorablemente hacia un estado de reposo o equilibrio donde las fuerzas de oferta y demanda se anulan mutuamente. Esta herencia impregna el debate político actual de formas sutiles pero determinantes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un político o un economista habla, la metáfora que utiliza revela su comprensión profunda de cómo funciona el mundo. En el contexto español, las figuras Garzón y Juan Ramón Rayo representan los polos opuestos de la prescripción política, pero sus diálogos a menudo ignoran la tercera vía científica que ha emergido en las últimas 3 décadas: la complejidad, que también ha ido surgiendo en filosofía y en otros campos. Articula un discurso que hunde sus raíces en la economía, política clásica y el post-keynesianismo. Su visión, aunque crítica con el capitalismo financiero, adopta frecuentemente una ontología mecanicista. En sus intervenciones y escritos, Garzón recurre a la metáfora del motor de la economía. Esta imagen es poderosa y peligrosa. Un motor es un artefacto diseñado por un ingeniero con un propósito específico: generar movimiento. Tiene partes discretas, una fuente de energía, combustible, inversión y, lo más importante, controles, que serían los pedales o políticas fiscales. Bajo esta visión, una crisis económica se interpreta como una avería mecánica. Si el motor se detiene, recesión, el diagnóstico es que falta combustible, demanda agregada, o que una pieza está rota, fallo de mercado. La solución, por tanto, es exógena. El Estado debe intervenir para arrancar el motor o rediseñar la pieza defectuosa mediante la planificación. Como bien sabéis, lechucillas, Garzón aboga por un diseño económico consciente, donde se decide democráticamente qué producir y cómo. Esto asume que la economía es un sistema complicado, como un avión que tiene millones de piezas, pero cuyo comportamiento es predecible si se conocen todas, en lugar de complejo, es decir, como un bosque cuyo comportamiento es emergente e impredecible. Pero continuemos. En sus análisis sobre las crisis, Garzón utiliza indicadores como la inversión de la yield curve, curva de tipos, en Estados Unidos como predictores mecánicos de recesión. Y si bien es una correlación histórica válida, la interpretación suele caer en la linealidad.
A causa B y por tanto manipulando A podemos evitar B. Esta visión del mecánico o ingeniero social ignora la irreductibilidad computacional. En un sistema complejo no se puede predecir el estado futuro del sistema sin ejecutarlo. No hay atajos matemáticos. Al intentar dirigir el motor hacia fines específicos, por ejemplo, forzar una industrialización verde mediante decretos rígidos, el planificador a menudo genera bucles de retroalimentación negativa no lineales, adaptaciones imprevistas de los agentes que pueden conducir a resultados opuestos a los deseados. En las antípodas, Juan Ramón Rayo representa la sofisticación de la escuela austriaca moderna. Rayo es un crítico feroz del mecanicismo simplista, tanto del keynesianismo hidráulico, que ve la economía como flujos de líquidos a bombear, como del equilibrio general walrausiano, que ve la economía como ecuaciones estáticas. Rayo entiende, correctamente, que la economía es un proceso dinámico impulsado por la acción humana, la incertidumbre y la función empresarial. Para él, el equilibrio no es un estado que se alcanza, sino una tendencia hacia la que el mercado gravita secuencialmente a través de la coordinación de precios, pero que nunca llega a tocar permanentemente debido a la constante llegada de nueva información. Sin embargo, Juan Ramón Rayo ha mostrado escepticismo notable hacia la economía de la complejidad, tal como se formula desde el Instituto Santa Fe. Rayo y sus seguidores han llegado a calificar la economía de la complejidad como un bluff. Su argumento central parece ser que la complejidad, al depender de simulaciones computacionales y modelos de agentes, corre el riesgo de caer en un nuevo tipo de constructivismo, de ignorar la naturaleza teleológica, propositiva, de la acción humana. Praxeología. Y si este contenido te está gustando, dale un buen like, compártelo con tu gente, que esto me ayuda. Pero continuemos. Rayo defiende que los fenómenos de descoordinación se explican mejor por la manipulación del crédito y la moneda, teoría del ciclo austriaco, que por propiedades emergentes de redes o caos determinista. Al centrarse casi exclusivamente en la distorsión institucional, bancos centrales, regulaciones, como causa del desorden, la visión de Rayo a menudo subestima la fragilidad endógena de los sistemas de libre mercado. La tesis que voy a defender es que Rayo, en su afán por proteger la metodología deductiva de la escuela austriaca, donde las verdades se derivan lógicamente del axioma de la acción, se cierra la metodología inductiva y computacional de la complejidad, perdiendo herramientas vitales para explicar por qué los mercados libres también pueden generar colapsos sistémicos sin intervención estatal, como los famosos atascos fantasma que veremos a continuación. Para superar la dicotomía mecánica de Garzón y la filosófica de Rayo, debemos mirar hacia el desierto de Nuevo México. Fijaos, lechucillas, en 1987 el Instituto Santa Fe convocó una reunión que se considera el momento fundacional de la economía de la complejidad. Kenneth Arrow, el famoso Nobel de Economía, y Philip Anderson, Nobel de la Física, ¿realmente asumen ustedes que las personas son perfectamente racionales y que el sistema está en equilibrio? Preguntaron. Para un físico de la materia condensada, el equilibrio es sinónimo de muerte térmica o entropía máxima. La estructura y la vida solo existen lejos del equilibrio. De todo este choque interdisciplinario, liderado intelectualmente por Brian Arthur, surgieron los pilares que desafía tanto el socialismo planificador como el equilibrio liberal clásico. Brian Arthur y el SFI propusieron abandonar la física del siglo XIX y abrazar la biología. La economía no es un sistema de ecuaciones, es un sistema adaptativo complejo, el famoso CAS, el CAS. Las empresas y tecnologías no son piezas, son organismos que compiten en un ecosistema. La innovación no es un shock exógeno, es evolución combinatoria endógena. El mercado no calcula precios, simplemente aprende y evoluciona. Esta visión, y hay que reconocerlo, valida la intuición de Rayo sobre el dinamismo, pero le da un sustrato matemático y computacional, teoría de redes, algoritmos genéticos, que la escuela austriaca tradicional rechaza y demuele la pretensión de control de Garzón, mostrando que la evolución es incontrolable por definición. Vamos con lo que yo he llamado el fin de la racionalidad deductiva. Para entender por qué la planificación falla y por qué el equilibrio racional es una ficción, Brian Arthur diseñó un experimento mental que se ha convertido en la piedra angular de la complejidad, el problema del bar el farol.
Inspirado en un bar real de Santa Fe donde Arthur iba a escuchar música irlandesa, el problema plantea lo siguiente: una población fija de 100 personas, es decir, agentes, que cada jueves deben decidir independientemente si ir al bar o quedarse en casa. Regla de utilidad: si van menos del 60%, es decir, 60 personas, el bar es agradable y es mejor ir. Si van más del 60, está atestado y es peor quedarse en casa. La información: nadie sabe qué decidirán los demás. Simplemente solo conocen el historial de asistencia de las semanas anteriores. Por lo tanto, no hay comunicación. Vamos a ver qué pasa si intentamos resolver esto con la expectativa racional deductiva, que es la herramienta favorita de la economía académica y en cierto modo asumida en la coordinación perfecta de precios. Supongamos que existe un modelo racional único que predice correctamente la asistencia. Si el modelo predice que irán pocas personas, es decir, menos del 60%, entonces todos, siendo racionales y usando el mismo modelo, decidirán ir. Resultado: irán 100 personas, el bar estará atestado y la predicción, por tanto, falla. Si el modelo predice que irán muchas personas, es decir, más del 60%, nadie irán. Resultado: irán 0 personas, el bar estará vacío y la predicción falla. Por tanto, existe una autorreferencialidad negativa o regresión infinita. Las expectativas determinan el resultado y el resultado niega las expectativas. Si todos creen que estará vacío, estará lleno. Esto demuestra matemáticamente que en situaciones de congestión competitiva, la racionalidad deductiva perfecta está mal definida. No existe una solución lógica convergente que todos puedan compartir. Arthur demostró que aunque los agentes no pueden ser racionales en el sentido deductivo, sí pueden ser inteligentes inductivamente. En sus simulaciones dotó a los agentes artificiales de múltiples hipótesis o reglas de dedo, que son las denominadas heurísticas. Por ejemplo, regla A: irá la misma gente que la semana pasada. Regla B: irá a la media de las últimas 4 semanas. Regla C: si la semana pasada estuvo lleno, esta estará vacío. Ciclo de 2 periodos. Cada agente prueba mentalmente sus reglas contra el historial pasado y usa la que mejor funcione en ese momento. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje y adaptación constante. El resultado emergente: sorprendentemente, la asistencia media del bar converge al 60%. El sistema se autoorganiza en un estado de eficiencia fluctuante sin que nadie entienda el sistema completo y sin un planificador central. Lo fascinante es la ecología de estrategias. Para que el sistema funcione, debe haber diversidad. Si todos usan la regla A, el sistema colapsa en volatilidad. El mercado, el bar, fuerza a los agentes a diferenciarse. Si muchos creen que subirá, es rentable creer que bajará. ¿Cuál es la lección de todo esto para Garzón? No se puede planificar la asistencia al bar mediante una fórmula fija, porque los agentes reaccionarán a la fórmula y la invalidarán, lo que es la famosa ley de Gotthard. La lección para Rayo: el equilibrio del 60% no surge de la racionalidad perfecta ni de la previsión empresarial individual omnisciente, sino de un proceso evolutivo de prueba y error sucio, donde el fracaso de unas estrategias es condición necesaria para el éxito del sistema. La economía de la complejidad nos permite explicar fenómenos que para el marxismo son fallos del sistema y para el liberalismo son anomalías exógenas, pero que en realidad son propiedades intrínsecas de la interacción. Imaginad una autopista. No hay accidentes, no hay obras ni semáforos. Sin embargo, de repente el tráfico se detiene por completo. Kilómetros más adelante, el tráfico se reanuda sin razón aparente. Esto es un atasco fantasma. Surge de la densidad crítica. Si la densidad de coches supera un umbral, el sistema pierde estabilidad. Un solo conductor frena ligeramente, quizás por una mosca en el parabrisas, el conductor de atrás, para mantener la distancia, frena un poco más fuerte, tiempo de reacción, y el tercero frena aún más. Esta perturbación se amplifica hacia atrás en una onda de choque o Hamilton. ¿Cuál es la analogía económica? Las recesiones económicas a menudo son atascos fantasma. La visión de Garzón sería: hubo un atasco, seguro que un especulador bloqueó la carretera o falta inversión en carriles. Es decir, busca culpables o fallos de diseño. La visión de Rayo: hubo un atasco, seguro que el gobierno puso un límite de velocidad absurdo o el Banco Central distorsionó las señales de tráfico. Busca intervención exógena. ¿Cuál sería la visión de la complejidad? El atasco surgió endógenamente de la interacción normal de agentes libres en un sistema altamente interconectado. Por lo tanto, no hubo causa externa. La causa es la estructura del sistema y la densidad de interacciones.
Así, pequeñas fluctuaciones, como un impago local, pueden escalar a colapsos globales, crisis de 2008, simplemente por la topología de la red financiera. En otro orden de cosas, la distribución de la riqueza es el campo de batalla ideológico por excelencia. La intuición estadística tradicional, y gran parte de la econometría que se enseña, asume distribuciones normales, la famosa campana de Gauss. En una campana de Gauss, como la altura de las personas, los extremos son imposibles. Nadie mide 3 metros. Es lo que Taleb llamaría mediocristán. Sin embargo, los sistemas complejos generan leyes de potencia. En estas distribuciones, los eventos extremos, los cisnes negros o las acumulaciones extremas no son en absoluto anomalías, sino que son esperables. Las simulaciones basadas en agentes, como el modelo de intercambio de Yard-Sale o modelos de crecimiento multiplicativo, demuestran que, incluso si todos los agentes empiezan con el mismo dinero y talento y comercian aleatoriamente, el sistema evoluciona inevitablemente hacia una distribución de Pareto, donde el 20% tiene el 80% de la riqueza. Esto ocurre por attachment preferencial. El rico se hace más rico. Quien tiene más capacidad de inversión o conexiones tiene más probabilidad de capturar nuevas oportunidades. Implicación crítica. Vamos con Garzón. La desigualdad no es necesariamente fruto de la explotación o el robo, aunque estos existan, sino una propiedad emergente de las redes de intercambio libres. Eliminarla totalmente requiere destruir la red o el intercambio. Entropía máxima igual igualdad total igual pobreza total. Ahora vamos con Rayo. La existencia de multimillonarios extremos no prueba necesariamente una productividad marginal superior en órdenes de magnitud. Puede ser, simplemente, el resultado de la suerte amplificada por la estructura de red, el efecto Mateo. El mérito explica, pero la topología de la red explica el resto. Y si te está gustando Lechucilla, dale un buen like, suscríbete y súbete al nido, que cada vez somos más y nos lo pasamos muy bien. Eric Beinhocker, en su obra monumental The Origin of Wealth, sintetiza el cambio de paradigma necesario con una metáfora brillante. Debemos dejar de pensar como mecánicos y empezar a pensar como jardineros. La economía no es termodinámicamente cerrada. Es un sistema abierto que disipa energía para crear orden. No se puede reparar. Las intervenciones en sistemas complejos no tienen resultados lineales. Inyectar dinero, gasolina, puede no mover el coche si el motor ha evolucionado y ya no usa gasolina. La idea de misiones industriales dirigidas por el Estado, como las que proponen Mariana Mazzucato, asume que el Estado sabe dónde está el futuro, pero el futuro se descubre evolutivamente, no se planifica. El bar El Farol muestra que si el Estado anuncia el futuro es el hidrógeno, todos los agentes se agolparán allí, creando una burbuja y un colapso probable, alterando la viabilidad de la propia tecnología. Pero ahora vamos a intentar explicar por qué el laissez-faire absoluto es insuficiente. Si el jardín se deja totalmente solo, no surge necesariamente un jardín inglés ordenado. Puede surgir una selva impenetrable o un monocultivo vulnerable a plagas. Lo que quiero decir con esto es que el mercado no siempre optimiza. En el problema del Farol, la asistencia fluctúa alrededor del 60%, pero hay desperdicio constante. Noches abarrotadas, noches vacías. El sistema es robusto, pero no óptimo en el sentido paretiano estricto todo el tiempo. La libertad total de conexión bancaria crea super hubs que, si caen, arrastran a todo el sistema. Too big to fail. El jardinero debe podar a veces para evitar que un árbol gigante quite el sol a todo el bosque. Vamos con el enfoque del jardinero. El jardinero no construye los tomates, la riqueza. Los tomates se construyen a sí mismos mediante instrucciones biológicas, a través de empresas e innovación, pero el jardinero lo que tiene que hacer es preparar el suelo a través de educación, infraestructuras, Estado de Derecho, eliminar malas hierbas mediante regulación antimonopolio, lucha contra la corrupción. El jardinero riega y fertiliza mediante financiación de ciencia básica que el mercado a corto plazo no financia. No diseña la planta, pero selecciona. En lugar de elegir campeones nacionales, el Estado debe fomentar la experimentación masiva, muchas semillitas, y dejar que el mecanismo de selección del mercado determine qué funciona. Por lo tanto, aquí se prioriza la evolución sobre el diseño. Entonces, se habla de cultivar, no controlar.
Lo que Garzón y Rayo no te cuentan es que sus modelos mentales, el ingeniero que quiere controlar la máquina y el filósofo que confía en la armonía espontánea de la acción humana, son herederos de un mundo intelectual previo a la computación moderna. La economía de la complejidad nos enseña humildad. Nos enseña que la economía es computacionalmente irreductible. La única forma de saber qué pasará en el futuro es vivirlo. Nos enseña que la racionalidad es ecológica. Lo que es inteligente depende de lo que hagan los demás, como en el ejemplo del farol. Asimismo, nos enseña que las crisis son naturales, como los atascos fantasmas son el precio de la densidad y la eficiencia. Aceptar que la economía no es una máquina implica renunciar a la ilusión de control total de la izquierda y a la ilusión de la perfección del equilibrio de la escuela austriaca o el libertarismo, en fin. Por tanto, implica gestionar la economía no como quien conduce un tren, sino como quien navega un océano turbulento o cuida un ecosistema vivo, adaptándose, experimentando y respetando la fuerza inmensa, creativa y a veces destructiva de la evolución. Así que, lechucillas, si este vídeo os ha gustado, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero habitual de debates, suscribíos las que no estéis suscritas y subiros al nido, que eso hace que estemos aquí más, que haya más revoloteo y nos lo pasamos mejor. Creo que este paradigma es muy solvente, está muy transversalizado, disciplinarmente hablando, y nos puede ayudar a todos a salir de esas falsas dicotomías o esos esquemas maniqueos que han estado impregnando con tanta fuerza en los análisis de actualidad y de mercado. Nos vemos al alba.